Bendiciones. Damos gracias al Eterno porque en esta hora podemos empezar una vez más con uno de los temas que es muy apasionante para todos aquellos que les gusta indagar en las escrituras, en los textos hebreos. Vamos a ver este espacio que se llama los códigos de la Torá. En los códigos de la Torá vamos a estar viendo acerca de palabras que aparecen en los textos hebreos de una forma codificada, o se puede leer un nombre, un mensaje a través de secuencia o espacios de letras. Estos espacios se cuentan de letras de 2, de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente, formando una palabra dentro de un texto, puede ser hebreo o arameo. En este caso vamos a estar viendo una referencia acerca de un nombre que es el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua o Jesús, como se traduce al latín o al español. En este caso vamos a tomar como referencia un verso que vamos a poder ver de una forma codificada cómo este nombre aparece asombrosamente, y no es casualidad. Sabemos que en los textos hebreos hay mucha profundidad y muchos secretos que solo con buscar, con indagar y poder leer entre líneas y consecuencias de distancias de número y de letra, vamos a poder encontrar muchos mensajes ocultos que están dentro de la Torá. Damos gracias al Eterno porque podemos tener esta herramienta para poder hacer nuestra búsqueda. Como referencia vamos a tomar el libro de Juan, que dice así: porque si ustedes en realidad le creyesen a Moisés o a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Ahí tenemos las referencias que apoyan o el paralelo de estos versos. El 47 dice: y si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Ahí podemos ver, en primera instancia vamos a analizar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús y su origen tiene que ver con un dato que vamos a sacar acerca de la Enciclopedia Católica, que explica que la palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o arameo también en su forma corta, que su origen viene del nombre Yehoshua, que es Josué, que significa Dios salva o Dios es salvación. Esta palabra Jesús, tomada del latín, también se tradujo del griego. El griego significa Jesús, que significa Jehová, es salvación de origen hebreo, que lo toma de la palabra hebrea Yehoshua. Entonces ahí vemos la palabra también hebrea, que es Yehoshua, que significa salvado de Jehová o del Eterno, líder de Israel. El verbo de esta palabra que se adopta el nombre hebreo Yeshua tiene que ver con este verbo yashá, que significa amparar, ayuda, liberar, socorro, defender, favorecer, guardar. Significa libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, vengar, victoria. Y ahí vemos el nombre Yeshua, que es la forma aramea y hebrea corta del nombre Yehoshua, que significa el Señor o el Eterno es mi Salvador o mi salvación. Entonces vemos que este nombre Yeshua va a estar en un texto, como vamos a ver más adelante, de una forma secreta o codificada dentro de los textos hebreos. Lo que podemos ver también es cómo el nombre se fue diluyendo y perdiendo su esencia a través de la traducción del latín, del griego y al español. Y vemos la etimología original, que su nombre es Yehoshua. En realidad, si tendríamos que llamar al Salvador por su nombre, es Yehoshua.
lo que vamos a ver en la siguiente imagen es el código de la Torá, que es instrucción, el nombre del Salvador Yeshua. Como podemos ver en este texto de Éxodo 13, 22, vamos a leer que el texto dice: no se apartó la columna de nube de día y la columna de fuego de noche enfrente del pueblo o delante del pueblo. Ahí vemos lo que dice el texto. Vamos a leer la fonética hebrea, que dice Lo, Yamish, Amud, Jeanam, Shoman, Beamut, Haesh, Lailach, Leifnei, Haam. Este verso de Éxodo habla acerca del amparo de la columna de fuego y la columna de día que no se apartaba del pueblo de Israel, otorgándole cobertura y salvación, iluminación y también ese amparo. Tengamos en cuenta en la segunda palabra que dice: no se apartó la columna y la nube. Fíjense en esas tres palabras en secuencia de 2 espacios. Vamos a leer primera letra, que es la Yud, que es en la segunda palabra. En la tercera palabra vamos a leer en la misma palabra 2 consonantes que están remarcadas, que una es la Yud, la Shim. En la tercera palabra la Vav, y en la cuarta palabra la letra Ain. Estas 4 consonantes forman el nombre de El Salvador. Y fíjense lo interesante que está en una secuencia de 3. Cada 2 espacios, en la tercera consonante cae el nombre del Salvador. Esto nos hace pensar un poco acerca de que, fíjense en qué asombroso que el hecho de que en estas 3 palabras, que no se apartó la columna de la nube de ellos, que en una oportunidad y en varias oportunidades, como el Eterno se manifestaba a través de la columna de fuego en el tabernáculo, y también en una oportunidad vemos en la escritura que dice que en una secuencia desde la columna el Señor miraba al pueblo y miraba a los egipcios en sus posiciones. Es asombroso y es un misterio, y que se encuentre el nombre del Salvador Yeshua en este texto es muy significativo. Fíjense en que lo que se compone el texto es de 10 palabras y 37 letras. Esto hace una suma de 10, de 37, 3 más 7 da 10, o sea que nos da un resultado de 20. Si tomamos un dígito, tomamos un código de este texto, no solamente que encontramos como el Salvador injertado en esas 3 palabras, ¿no?, que habla de una columna sobrenatural que los guardaba. Y esto tengamos en cuenta el texto que hemos leído de Juan, cuando dice que Moisés habló de mí en los escritos. Vamos a ver una referencia que es asombrosa, porque estos números, el 10, 2 veces, que dé 20, si yo junto estos números 10 y 10, nos da 2 consonantes hebreas, que en su orden 10 son la letra Yud. Y estas 2 Yud, que en su orden del alfabeto son la 10ª letra, se forma un nombre corto que lo vamos a ver ahora en uno de los textos arameo. Ahí podemos ver en el texto arameo de un versículo anterior al que leímos de Éxodo, que aparece en la primera, segunda, en la tercera palabra estas 2 consonantes, Ye, Yad, que significa una abreviación del nombre del Eterno. Y esto es lo asombroso de las conexiones que hay entre las palabras hebreas, entre sus valores, en los números. Vamos a encontrar mucha profundidad y mucha conexión. Este texto arameo del Targum de Jonathan, que es una traducción, fíjense en lo que dice: y la gloria de la Shejiná, del Señor, iba delante de ellos de día en la columna de la nube, para guiarlos
en el camino, y de noche la columna de la nube se apartaba detrás de ellos, para oscurecerse sobre sus perseguidores detrás de ellos, sino ser una columna de fuego para iluminarlos antes, para que avancen de día y de noche. En este texto arameo encontramos esa abreviación, esa dos yud, que como vimos en el texto de Éxodo, como vimos en el texto de Éxodo, que en la suma de las palabras del texto que leímos, que son 10 palabras hebreas y 37 letras, sumando 3 más 7, 10, esos 2 10 hacen esta 2 yud que vimos, que es una abreviación corta del nombre del Señor que se traduce en el texto arameo. Fíjense que en la Torá y en los textos arameos hay mucha profundidad y mucho para descodificar. Si nos atrevemos, vamos a encontrar este patrón y lo asombroso y lo hermoso de poder ver que ya el nombre de Yeshua aparece en Éxodo 13:22 en esta secuencia de 3 espacios. Y vamos a ver un poco lo que significa esta dos yud en arameo. Y ahí podemos leer lo que significa. Significa el nombre propio del Dios de la Biblia, que es el Tetragramatón, que es el Yu Hei Bad Hei, o sería el que es, el Eterno, que deriva del nombre de Jehová. Podemos entonces entender que esta Yud es el nombre del que es, el existente, respectivamente que se llama a la existencia. En realidad podemos leerlo que en arameo inmediatamente lo traduce con esta dos yud, para también poder encontrarlo no solamente en estos textos del Targum de Jonathan, sino que también lo podemos leer en los escritos, escritos hebreos, también en la parte de los rezos de las bendiciones. Podemos también ver que en el hebreo es una forma corta de leer el nombre de Jehová en hebreo, que sería Yu Hei Bad Hei, o como muchos lo llaman Yahvé, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo en una de las oraciones, cómo aparecen estas dos yud abreviadas. Ahí podemos ver en la tercera palabra, leyendo derecha e izquierda, cómo dice el texto: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, dice She Hesheshanu Beki Yemanu Behigayanu la Seman Hasej, que significa: bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha mantenido con vida, nos ha preservado y nos ha permitido llegar a esta temporada. Ahí vemos como el texto, en esta oración, cómo aparece el nombre del Eterno abreviado como Adonai, con la dos yud que se puede leer en la fonética Yeya, que significa el que es, el existente, el eterno. Por eso damos gracias por su misericordia y su bondad. Ahí le dejo la imagen también del texto de Shemot, como habíamos visto, capítulo 13, verso 22, en su estado descodificado, el nombre de Yeshua en esas tres palabras que vimos, que podemos poder entender e interpretar quién es el que realmente estaba, y sabemos por la escritura quién representaba esa columna y esa protección y ese amparo, así como vimos en su nombre y en su derivación de Yeshua como Salvador. Agradezco al Padre porque podemos, por medio de este espacio, poder ver y descubrir los secretos, los códigos de la Torá, y poder asombrarnos de su palabra y lo asombroso que es y lo poderoso que es este lenguaje, y que en los textos arameo y hebreo están
muchas palabras escondidas, no solamente palabras, frases que vamos a poder ver en todas las escrituras. Espero que sea de mucha bendición, de riqueza, y es un aporte para poder descubrir acerca del nombre de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, el ungido, que podamos apasionarnos más en la búsqueda de los textos. Estas van a ser series donde vamos a ver el nombre de Yeshua en diferente lugar y con las conexiones y relaciones que hacen a su nombre, dándonos a entender que Él existe, que Él es, y que toda su palabra y la Escritura nos habla de Él y de su amparo y de su salvación para su pueblo.